Hola, ¿qué tal amigos de Tendencia Legal? Muy buenos días a todos. Su servidor, el maestro Carlos Alberto Pérez Macías, aquí conjuntamente con mi gran amigo, el maestro David García. Para el día de hoy tenemos un muy buen programa. Hemos preparado este tema de analizar los criterios que creo que a veces no le damos tanto enfoque en los foros, en los cursos, y que hemos decidido aquí en Tendencia Legal a atender a los criterios en materia de prevención de lavado de dinero, qué hay, cómo se mueven, cómo nos pueden funcionar en los medios de defensa, ¿no? Aún en la propia instauración de la visita por parte de la autoridad, qué es lo que nosotros vamos a poder ir llevando a cabo, ¿de acuerdo? Adicionalmente, con la publicación del pasado día lunes de los formatos oficiales, la modificación de los formatos oficiales de la fracción onceava, principalmente para el tema de outsourcing, pues hemos decidido, ¿verdad?, agregar estos temas. Este tema creo que es con lo que vamos a comenzar a analizar esta función, ¿de acuerdo? Eso será de los puntos más importantes, ¿no?, de los puntos más trascendentales, toda vez que estos formatos oficiales, con todo este cambio y que yo ya lo entendí, ahorita David vamos a platicar, amigo, del tema de, oye, pues no, que la subcontratación está prohibida, y como que entonces sí te la sigue informando, este tipo de circunstancias. Parece que la UIF va a tener una determinación o una conceptualización de qué son servicios especializados. Parece ser que él quiso definirlo, y bueno, la UIF que tiene tantas facultades en su creencia para tantas cosas. Pues bueno, son de los temas que el día de hoy tendremos aquí en Tendencia Legal. Yo estaré acompañándonos un rato, por otros compromisos dejaremos a David aquí un tiempo, pero ya ven que le ha faltado, entonces este señor hasta sin corbata viene aquí a Tendencia, va a faltar respeto, me disculpo para todo el auditorio, no es broma, ¿verdad, amigo? Y bueno, pues antes de que David se nos presente, invitarlos, antes de que se nos pase y luego nos da el tiempo, invitarlos, recordar que nuestra firma en CI de Consultores tenemos por ahí 2 eventos. El próximo lunes empezamos nuestro diplomado en Derecho para no abogados, y bueno, pues están cordialmente invitados, y a nuestros amigos de Mérida, y aunque también será en línea, invitarlos a un curso que tenemos en prevención de lavado de dinero, tanto en las páginas de Tendencia Legal como de CI de Consultores, pues podrán ustedes encontrar la información para ese evento que tendremos presencial allá en el Estado de Mérida en el mes de julio, para analizar las actividades vulnerables que son más representativas. Y bueno, pues sin más, amigo, ¿cómo estás? Bien, Charlie, ¿cómo estás? Buen día a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en una sesión de Tendencia Legal, como lo apuntó Carlos. Vamos a platicar de 2 temas que son relevantes en el contexto que está aconteciendo en el mundo de prevención de lavado de dinero actualmente. Seguro muchos de ustedes en sus organizaciones, en sus empresas, se han empezado a percatar que el Servicio de Administración Tributaria ya a través de sus administraciones desconcentradas ya empezó de una manera más robusta, más prolija a realizar procedimientos no solo de visitas de verificación, sino también de requerimientos en términos del artículo 8 y 9 del reglamento de la ley antilavado, y han sido bastante prolijos. Digo, nos ha tocado aquí en la oficina conocer a través de nuestros amigos del foro, en las distintas comisiones en las que participamos, empezar a escuchar de una manera más prolija por parte de nuestros socios y amigos esta situación, que están siendo más comunes en este momento las facultades, o se están ejerciendo de una manera más frecuente las facultades de revisión del Servicio de Administración Tributaria para verificar el cumplimiento de obligaciones antilavado. Es decir, ya el tema de pandemia del año pasado, bueno, aunque el año pasado hubo pandemia, hubo 120 visitas de verificación por parte del Servicio de Administración Tributaria en informaciones que ellos aproximadamente también dan. Pero lo que va de este año y lo que sigue, la percepción que tenemos en el foro en general, es que van a ser más prolijas. Y por eso decidimos hablar precisamente de ese tema, porque es un tema que es tendencia justamente en este momento. Y otro tema que es tendencia indiscutiblemente, como decía Carlos hace un momento, es la reciente emisión del nuevo formato oficial para la presentación de avisos en fracción 11 del artículo 17 de la ley. Lo publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el mismo día que se publicaron las disposiciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, precisamente para proceder al registro de aquellos prestadores de servicios especializados en materia de subcontratación de servicios especializados u obras especializadas. El mismo día se publicó porque, como también apuntábamos anteriormente, pues sí, a la derogación del 15A y subsecuentes de subcontratación laboral,
el famoso criterio WIF, ¿no? Ese criterio que solo nuestros amigos de la Unidad de Inteligencia Financiera han entendido que quisieron decir, pues quedó sin efectos propiamente, de forma tal que cuando leemos las consideraciones bajo las cuales se emite ahora o se reexpresa ahora el nuevo formato para la presentación de avisos en fracción 11, entendemos que lo que buscan bueno, y queda todavía más claro, ya lo entendíamos, pero queda más claro porque así lo expresan ahora de manera oficial. La política pública es a mantener de alguna forma controlados desde esta parte de prevención de lavado de dinero, adicionales a la fiscal, seguridad social que tienen laboral, el tema de terciarización de servicios, el tema de subcontratación. En algunos casos no entendemos qué información para efectos de inteligencia financiera les pueda servir, el cuánto se está pagando por servicios de limpieza, de seguridad, u otros servicios que no son ni siquiera de una manera importante, cualitativamente relevantes para este tipo de información, para este tipo de inteligencia, pero sí para la materia fiscal, ¿no? Eso sí les interesa. Y como pues la visión fiscal es algo que predomina en la visión del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues entendemos que se hace una de sus orientaciones. Pero bueno, vamos a platicar también de ese formato, no me adelanto mucho en los comentarios. Carlos, como siempre, ya saben, se va a la socialité, se va a ver, aquí deja chameando a uno, que es lo habitual, pero pues estamos, y sin corbata, porque nosotros sí nos ensuciamos las manos. Entonces, por eso andamos sin corbata. Pero bueno, de todos modos, gracias por acompañarnos. Y pues, Carlos, no seas malo, ayúdanos compartiendo esta publicación del día de ayer, no sé si la tengas a la mano, para de inicio irnos dando cuenta cuál fue la carga argumentativa en esas magras consideraciones que se vertieron en la publicación del día de ayer. Y sí queda, cuando menos de manera clara, que ahora aquellos que nunca quisieron entrarle al cumplimiento de infracción 11 van a tener que entrarle al cumplimiento un poquito más o de una manera más rígida, porque van a ser visualizados y por el Servicio de Administración Tributaria. Hay una especie de, en estas consideraciones, como vamos a ver hace un momento, en donde sí señala que lo que se busca es tener control sobre aquellas prestaciones de servicios de outsourcing o prestación de servicios especializados. Pero a diferencia del criterio de 2016, aquí sí le pusieron cuando se actualice el supuesto para que sea actividad vulnerable. Prácticamente le pusieron. Recordarán que en el criterio de 2016, dado a conocer en el portal de prevención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en su momento de la Unidad de Inteligencia Financiera, el criterio fue expuesto de una manera tajante y sin miramientos a quemarropa, en el sentido de que la subcontratación en términos del artículo 15A actualizaba el supuesto de actividad vulnerable de fracción 11, inciso B, particularmente por lo que era administración de otros activos, ¿no? Eso fue lo que en su momento se expresó de esa forma, dejando de un lado el tema totalmente ignorado sobre la conceptualización o la actualización de los supuestos que la misma fracción 11 exige para que se connote como actividad vulnerable, y más aún para que se actualizara la obligación de presentar aviso, porque establecieron o construyeron una mecánica para la presentación de un aviso que no estaba o que no dependía de la realización de una operación financiera, condicionante que los que han convivido con el tema de presentación de avisos en esta fracción, sabemos que en fracción 11 la prestación de servicios está condicionada en el aviso, en la presentación de aviso, a que, uno, se actualice alguno de los supuestos de los 5 incisos previstos en esta fracción, y dos, se realizara una operación financiera con motivo de la prestación de estos servicios. Bueno, estos supuestos fueron ignorados lisa y llanamente por el criterio de la UIF en su momento, y señaló que por el solo hecho de existir un esquema de subcontratación en términos del artículo 15A, hoy ya inexistente, de la Ley Federal del Trabajo, se actualizaba el supuesto de actividad vulnerable y se obligaba a la presentación de un aviso que vinculaba el tema de una operación financiera y el tema de del monto de facturación de lo cobrado por la prestación de esos servicios. Pero bueno,
Esa configuración o ese criterio de la unidad de inteligencia financiera estuvo prevaleciendo en los últimos años, o fue el criterio orientador que se asumió, por cuando menos por parte de ellos, y muchos, entre ellos de una manera muy puntillosa, aquí el maestro Charlie decía que no, bueno, yo también decía que no, y muchos más decimos que no es una actividad vulnerable en los términos señalados por la unidad de inteligencia financiera. Pero nos encontramos en esta parte final de 2020 y en esta parte ya ni inicial, ya vamos a medio año de 2021, con las sorpresas o con las constataciones materiales de visitas de verificación a prestadores de servicios de subcontratación laboral, en donde el Servicio de Administración Tributaria, más allá de fundamentar sus resoluciones de la continuidad de la visita de verificación o de los propios requerimientos que nos pueden formular, fundamentan más allá de la ley o ignorando la ley, lo fundamentan en el criterio de la UIF. O sea, lo fundamentan lisa y llanamente que la UIF sostuvo que esto es una actividad vulnerable y por tanto, eso es lo que te voy a revisar, ¿no? Lisa y llanamente, sin determinar en las resoluciones de procedimientos de visita de verificación ni a la postre en los procedimientos administrativos sancionadores, de ser el caso, los núcleos distintivos o las exigencias que se prevén para ello. Simplemente porque vieron un contrato de administración de personal, determinaron que hay actividad vulnerable y que se tenía que presentar aviso. No les ha importado saber si por virtud de esa terciarización de personal se realizó administración de activos, cuentas bancarias, se constituyó, se preparó la venta de inmuebles, o algunos de los servicios societarios de las últimas fracciones de los últimos incisos de fracción 11. No, eso no fue relevante. Tampoco fue relevante el tema de, oye, y también de la información que yo percibí derivada de la visita o del requerimiento, advertí que estabas realizando operación financiera. Y por tanto, al realizar una operación financiera, se actualizó el supuesto de presentación de avisos. No, tampoco, ¿no? Lo obviaron, ni siquiera pudieron orientar su procedimiento de supervisión a este elemento que de suyo es importantísimo, que es que se haya realizado una operación financiera. Y por tanto, su lógica, y esto se los comento para los que vayan a enfrentar estos procedimientos, su lógica es la siguiente: factura de prestación de servicios de administración de personal es igual a aviso, ¿no? Para ellos una factura por la que tú factures a tus clientes prestación de servicios de personal, administración de personal, capital humano o esas consideraciones también organizacionales laborales que se utilizan, para ellos es una factura es igual a un aviso y tiene que coincidir, sin importarles, porque tampoco razonan, que hay algunos otros servicios adicionales en este tipo de prestadoras, como capacitación, selección, exámenes médicos, evaluaciones en general, ¿no? Que pueden ir inmersos en el conjunto de la factura, y que el propio reglamento de la ley ya nos ha dicho para todas las actividades vulnerables que no debemos de considerar accesorios, contribuciones ni ningún otro aspecto adicional que no sea el valor puro, permítanme la expresión, del bien o servicio en materia de la actividad vulnerable. Bueno, pues aquí nuestros amigos del Servicio de Administración Tributaria van en esa tendencia, cuando menos en lo que es Ciudad de México, Estado de México y lo que nos constata a nosotros, el Estado de Jalisco, que más o menos van en esa tendencia. Y si lo están tomando en estas tres principales entidades del país, creemos que va a ser una tendencia en las siguientes, prácticamente en todo el país. Pero este es el contexto que no habíamos visto en el foro en términos generales, o quizás de manera aislada, pero ahora sí ya lo estamos viendo de manera generalizada por cuanto a la anterior subcontratación. Es decir, ojo, pese a que ya ha quedado derogado, recuerden que la autoridad tiene 5 años para ir a verificar hacia atrás. Entonces, como decíamos en mi colonia, en mi barrio, cuando las barbas de tu vecino los veas cortar, pon las tuyas a remojar. Y más aún para aquellos que se atrevieron, Carlos, a subirse al famoso programa de autorregularización. Y yo creo que hay un gran error, ¿verdad? Reitero,
yo siempre lo he dicho, creo que hasta en el análisis, ¿no? En esta parte de que se olvida que también la parte administrativa tiene y se dota en algunos elementos de la tipicidad, ¿no? Y el artículo 17 son tipos, es decir, se tienen que cumplir con los requisitos. El gran error que siempre se ha cometido, creo, por parte de los sujetos obligados, y ahora también que vemos en estas revisiones por parte de la autoridad, es la determinación en razón de que es una prestación de servicios de administración de recursos o valores, sin llevar a cabo un elemento analítico de todos los demás puntos, porque el primer párrafo es el encuadre, me explico, es lo que configura casi todo el sujeto, por decir, es todo el nombre, ¿no? O sea, tiene que haber una prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin que medie relación laboral, en los que se prepare para un cliente o se realice en nombre y representación de un cliente. Y ahora sí, cuando tú has cumplido esos supuestos del tipo normativo, bueno, ahora te faltaría uno más, es decir, ¿cuál de las fracciones es la que tú estás llevando a cabo? Cuando me habla de administración de personal, yo siempre me surge una duda, ¿no? La Corte ha dejado muy claro que la interpretación debe ser desde una característica sistémica, adicionalmente de una interpretación, permítanme, ¿no? Del espíritu de la ley, algo que todos decimos, ese espíritu de la norma está estipulado al final de cuentas en el artículo 2 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es decir, su mayor espíritu es proteger al sistema financiero y a la economía nacional. Aquí. Pues cierra el micrófono, amigo. En lo que pasa el trago amargo, Carlos, todavía no de ponerse corbata de vez en año, ya se me había olvidado. Un traguito de coca. Ya coca ya no podemos, pura agüita natural, pero a lo que estaba, perdón, ya para terminar, es que no puede alejarse, es decir, de lo que se busca en ese sistema de protección, que podrá ser peleable si es ambos o solamente uno. Pero me queda claro que la determinación del personal no afecta al sistema financiero. Sí, claro, claro. Quizá la economía nacional. Entonces hay que hacer ese análisis. Ese análisis, porque nosotros como nos hemos visto, es como bien dice David, ¿no? Prestación de servicios profesionales sin que media relación laboral, sí, pero dime por qué no me estás acreditando si lo estoy haciendo en preparación, en nombre y representación, y dime cuál es la fracción que tienes que generar. O sea, no nada más es la UIF dijo, entonces estamos legislando a partir de publicaciones, ¿no? Claro, es que ese es el conflicto permanente desde la orden misma, y digo, anticipadamente les comentamos que vamos a tener aquí en la firma un evento sobre procedimientos de supervisión para sujetos obligados en actividades vulnerables, porque, digo, hay una constante en esos procedimientos, ya sean requerimientos o visitas de verificación, particularmente por fracciones como la quinta en inmuebles en términos generales, y esta fracción en donde las órdenes de la autoridad, las órdenes iniciales se despliegan genéricamente por la fracción. ¿Sí me explico? O sea, por la fracción, cuando todos sabemos o nos hemos desgastado años en entender y en desmenuzar que estas fracciones, así como la 2, la 5, la 11, se encuentran segregadas un cúmulo de actividades adicionales que nos arrojan más actividades vulnerables. Construcción, desarrollo inmobiliario, intermediación, transmisión de propiedad, 4 en fracción 5, y aquí en fracción 11, precisamente, tenemos un despliegue con lo menos de 5 incisos que nos llevan a muchos, ¿no? A muchas otras actividades. Entonces, la autoridad no es, desde nuestro punto de vista, y eso es algo que en el foro jurídico muchos otros compañeros abogados están haciendo la puja correspondiente, la pelea correspondiente, no es permisible o del todo legal desde nuestro punto de vista que se vayan a revisar las fracciones completas a ver qué te encuentro, ¿no? O sea, es una visita de verificación sobre condiciones que te apliquen, o sea, es una visita para constatar una obligación determinada, pero no es posible que se haya una introducción al domicilio con una gran amplitud para ir a ver qué te encuentran de manera genérica, que ni siquiera ellos sepan a qué van a ir a revisar. O sea, eso es lo que ha venido siendo una constante en las visitas de verificación y requerimientos, aun cuando este último no implica una invasión al domicilio, pero por parte de la autoridad. Y como dice Carlos, nos dicen administración de personal, sí, pero lo preparé o lo realicé en nombre y representación de mi cliente. Y si con esa administración de personal, ¿qué hice? Preparé ventas de inmuebles, realicé ventas, administré cuentas, administré recursos, valores, realicé fusiones, escisiones,
vehículos corporativos, que hice de todo lo que en fracción 11, ¿qué es lo que advertiste? No me puedes decir realizaste actividad de fracción 11 porque sería algo absurdo, o es algo absurdo. Y todavía el supuesto, ¿no? Aparte quieres el aviso, espérame, el aviso es otro segundo elemento de tipicidad o tercer elemento de tipicidad que sea en fracción onceava, ¿no? Tienes que reunir dos requisitos. Uno, haber llevado a cabo en nombre y representación, que sería el primer supuesto, y el segundo supuesto, haber realizado una operación de carácter financiera, ¿no? Dentro del propio sistema, que es lo que este formato, que aparte no sé, digo, ya entrando un poquito ya el texto del formato, a mí se me hace absurdo que solamente para efectos de fracción onceava te pidan los datos del representante legal en persona física. ¿Y por qué solamente en fracción onceava? ¿Por qué no en todos los demás elementos? Porque persona moral lo requiere, estamos de acuerdo en esa parte. Pero persona física, ¿por qué no me requieres en todas las demás fracciones? Es decir, ¿por qué solamente me reformaste fracción onceava cuando es un elemento en algunas de las plantillas, ¿no? Específico que se tendría que estar señalando quién es cuando se actúe en términos de un apoderado legal, ¿no? Pareciera ser que la unidad de inteligencia financiera también está dando una calidad de beneficiario controlador al propio representante legal cuando son figuras disímiles, quizá una del otro por la estructuración del artículo 3, fracción tercera, ¿no? Tienes cerrado el micrófono, amigo. No, solo estaba moviendo la boca. Okay. Con razón te tardabas. Sí. Bueno, digo, este breve comentario de 22 minutos que estamos haciendo de programa o tiene la finalidad de ver el contexto o dejar claro el contexto o darles una idea, que es la parte importante, que es ese sentido finalmente de tendencia legal, de dejarles compartir con ustedes lo que nos hemos enfrentado nosotros en este ir y de venir de atención de los distintos servicios que vamos aquí, pero uno de ellos es atención de visitas de verificación y requerimientos, particularmente en esta fracción, porque anteriormente, en los años anteriores, perdón la redundancia, no había sido una constante la revisión a esta fracción. Ahora sí la encontramos, insisto, porque forma parte de esa política pública de atacar esos esquemas de terciarización de personal que en muchos casos, no en todos, aclaro, no en todos, comulgaban o se identificaban en algún caso o en algunos momentos con factureras, ¿no? o servicios inexistentes. Entonces entendemos que la política pública dirigida en materia fiscal al combate de estos esquemas, desde luego puede utilizarse o se va a utilizar esta herramienta de prevención del lavado de dinero para identificar, también ayudar a identificar a este tipo de operaciones. Pero ese contexto es el que vivimos todavía hacia los meses anteriores y años anteriores, con el apuntalamiento de esta idea que les dejo. Si lo realizaron, si se subieron, fueron de los que se dieron de alta por fracción 11, en algún momento o derivados del programa de autorregularización, son, desde el punto de vista, cuando menos mío, y a ver si Carlos coincide en ello, precisamente por la existencia de esa política pública de atacar esos esquemas, son blanco en este momento, tienen más alta probabilidad de ser verificados, porque forman parte de lo que se quiere abatir con la implementación, con toda la reforma laboral particularmente. Bueno, entonces, ese es un tema. Ahora, el siguiente tema que consiste o estriba ¿en dónde estamos parados? Bueno, estamos parados, Charlie, si me dejas compartir. No, ya me dejaste compartir. Estamos parados en esto, en lo que se publicó el lunes 24 de mayo, que es la resolución por la que se modifica el formato oficial, particularmente para fracción 11. Y lo que vamos a ver de estas consideraciones, les decía, de estas magras consideraciones, porque no es un acto materialmente legislativo, pero sí es una disposición de observancia general, señala que el anexo 11, estos dos párrafos, veámoslo cómo lo expone, y me voy a permitir la lectura para todos ustedes, que el anexo 11 de la resolución mencionada en el párrafo anterior, se estableció el formato oficial, el formato por medio del cual los prestadores de servicios que realizan la actividad vulnerable prevista en el artículo 17, fracción 11 de la ley, deben presentar los avisos correspondientes. Sin embargo, en dicho formato no se prevé la posibilidad de desglosar la información recibida por prestadores de servicios de subcontratación laboral
también conocidos como outsourcing y, ojo, o servicios especializados. Ya dejamos el concepto de subcontratación y avanzamos junto con la reforma laboral a los servicios especializados. Y ojo, esta es la parte en donde modularon la diferencia en el, del famoso criterio de 2016. Cuando cumplan el supuesto previsto en dicha fracción para ser considerado como actividad vulnerable. Ah, aquí sí ya le guardaron y le pusieron, a ver, tantito, ya le pusieron, o ya le habían puesto el dedo al agua para ver si estaba muy fría o muy tibia. Y aquí sí hacen ese atemperamiento de cuando se reúna el supuesto, cuando se cumple el supuesto previsto en dicha fracción para ser considerado como actividad vulnerable. Y que debido a los cambios en el anexo 11 para integrar la información específica sobre los actos operacionales realizados por los outsourcing o servicios especializados que sean considerados como actividad vulnerable en términos de fracción 11 del artículo 17 de la ley, es necesario ajustar algunos campos de dicho anexo en su estructura, numeración, longitud, formato, relacionados con las demás operaciones que pueden realizar los prestadores de servicios y no solo los outsourcing y servicios especializados. Es decir, ya que estábamos en el viaje de ajustar el formato para outsourcing y servicios especializados, pues realicemos el ajuste para las demás prestaciones de servicios de los 5 incisos de fracción 11. Y ciertamente se realizaron esas adecuaciones, particularmente por lo que toca a la administración de cuentas bancarias. Digo, muchos estaban familiarizados con el tema de administración de cuentas bancarias para efecto de reportar, por ejemplo, el saldo final de la cuenta, el saldo final del mes de la cuenta que se administraba, elemento que se suprimió ya de este formato para la presentación de avisos, entre otros. Vamos a ver del análisis que se realiza en su momento, que lo que se agrupó o lo que se adicionó en este formato son estos 3 distintos sectores, aspectos que señalaba también Carlos anteriormente. Se adicionaron para términos generales de toda fracción 11 los campos relativos a identificar cuando sea una persona física, cliente usuario, quien realice la actividad vulnerable a través de un apoderado legal. Y sí, eso era una observación que en su momento hemos hecho de manera constante, porque cuando en los formatos oficiales para la prestación de avisos de todas las actividades vulnerables, recordarán que en ese primer gran segmento, segundo segmento, vemos persona a la que se presenta el aviso, ¿no? O persona respecto a la que se presenta el aviso, y de las opciones si es una persona física, una moral o un fideicomiso. Pero solo nos permite capturar el representante legal de una persona moral o de un fideicomiso, pero no de una persona física. Entonces, esa circunstancia permea la totalidad de los formatos oficiales para la presentación de aviso. Aquí ya lo advierten y con motivo de esta resolución entenderemos que ya existirán, como ya existen en el día de hoy, si nos han dado cuenta, las versiones 4.3 y 4.4 de las plantillas para la presentación de avisos. Como dato particular, cuando iniciamos esta administración federal, cambiamos del color verde tradicional de la versión 3.3 a la versión 4.0, ¿no? Aquí Carlos festejaba que era la versión 4T y usó corbata guinda como por un mes, pero bueno, ya ahorita ya estamos en los formatos hacia las versiones 4.3 y 4.4. Aprovecho la recomendación para decirle que siempre que presenten avisos, bajen las versiones finales o las más actualizadas del portal, siempre, no conserven las anteriores porque van cambiando las herramientas para la construcción de los XML, lenguaje BSD para XML y la presentación de avisos. Pero bueno, eso es como recomendación adicional. ¿Qué más se adicionó? Los campos para precisar el reporte para precisar y reportar el tipo de activo virtual, ¿no? Cuando con motivo de la operación financiera, o de los recursos o de los activos administrados, o se actualizara el supuesto de que se convergiera con un activo virtual. Eso también se modificó para esta ocasión. Y los campos relacionados a los datos de la operación financiera. Evidentemente, un aviso para fracción 11, donde nos ordenaba o nos pedía transmitir un cúmulo de información, pero no cuándo se había realizado la operación financiera y cuándo se había pagado la operación financiera. Son dos elementos que vienen en el layout que ya seguramente ustedes revisaron.
es fecha de la operación y cuándo se pagó la operación financiera. Son estos elementos los que se incorporaron a esta nueva resolución del formato para la presentación de aviso, y por lo que particularmente se modificó es el concerniente al outsourcing. Si lo buscamos, control B, lo vamos a ver, activos outsourcing. Esto, Charlie, pues seguramente hoy lo podremos ver como un aspecto sumamente ilegal, ¿no? El tema de activos outsourcing, porque no está en ningún inciso de la fracción 11. Yo tengo otra duda, ¿qué es outsourcing? ¿Y qué es outsourcing? Porque ya me definieron y ya metieron el tema de subcontratación laboral, o que está prohibido la subcontratación laboral, me comentaron que es un servicio especializado, la obra, pero yo tengo la duda, ¿qué es outsourcing? ¿Y qué es outsourcing? Ahí está, ¿no? Servicios de outsourcing. Outsourcing no es subcontratación, outsourcing no es contratación. No. Iba a decir una grosería porque ya sabes que siempre se me sale, pero ¿qué es outsourcing? Pero no tenemos esa condicionante o esa descripción normativa en fracción 11. Y algunos pensarían, o pensaríamos, porque es lo más común, oye, pues están legislando en los formatos, y te diría, bienvenido al mundo PLD, porque aquí en el mundo PLD se legisla en formatos, se legisla en tutoriales, se legisla en aspectos no necesariamente normativos, ¿no? Bienvenidos a este tema. De hecho, la ley no es acorde al sistema aplicativo de prevención de lavado, ¿no? La ley es como el elemento, es el patito feo, ¿no? Pareciera ser que no importa la ley, lo que importa es lo que digan en su... Te quedaste congelado, amigo. Comunicado, que no han acabado de entender qué se entiende facultades administrativas, facultades de interpretación administrativa, ¿no? Entonces no le dieron facultades legislativas, ¿no? Le dieron facultades de interpretación administrativa, que es distinto a que esté sumando elementos a través de un tema legislativo. Sí, correcto. Pero bueno, hoy tenemos estos campos de outsourcing con estas vicisitudes, y seguramente habrá la idea, o alguien nos surgirá la idea de, bueno, pues no lo hago, y si me revisan o algo, pues en medio de defensa, principio de tipicidad, no existe la obligación, y una serie de argumentos que con toda lógica y con toda razón se pudieran formular. Pero, Charlie, ¿qué tanta posibilidad desde tu punto de vista hay en que esta parte pueda venir a ser abrazada, tomada, ajustada con motivo de la reforma en la ley? Esa reforma que se ha convertido en algo así de ya viene el coco, la llorona, los cheneques y cosas así que ya parecen parte de la mitología mexicana. Yo creo que no está cerca la iniciativa, ¿no? A lo mejor la vi cerca después de que publicaron el tema hace un año, en noviembre de la certificación, vi como que pudiera ser a lo mejor en este periodo que estuviera, la veo alejada, y creo que adicionalmente de que está alejada la iniciativa de reforma, tan es así que el ajuste lo tienen que hacer en reglas de carácter general, lo tienen que hacer en los formatos, ni siquiera en las reglas, en los formatos para la presentación del aviso, ¿no? Entonces, sí, creo que tan alejada también la observan que dice, pues mételo en formato, ¿no? Algo que no está dentro del marco normativo lo metemos, de momento capto la información y que se vayan a pelear después a tribunales, ya sé que me lo van a ganar en tribunales, pero de momento obligo al sujeto a que tenga que estar dado de alta, presentando mi información, y que sí, que ya al final la multa que le he determinado, pues la ganen en tribunales, pero mientras la información ya estuvo a mi disposición. Creo que esa es la observancia que está dando en un acto totalmente violatorio, ¿no? Para mí es un acto de ilegalidad total. Sí, total, coincido con ello, y consideré con todos ustedes en los ejercicios de reflexión y de estudio que hagan de estos elementos. Nosotros estamos compartiendo solo algunos
de los que hemos advertido. Hay muchos otros, pero tampoco el tiempo nos va a dar para todo ello. Lo que sí quiero señalarles es dejar claro, por lo menos de mi punto de vista o desde mi percepción, este tema de esa es la política pública. Esa es la intención de la administración actual, particularmente la Unidad de Inteligencia Financiera, porque estos esquemas anteriormente estaban ubicados en todo esto que ya hemos platicado y no los van a soltar en los siguientes 5 años. Si en la materia fiscal pudiesen tener algún tipo de programación, por no quiero decir planeación, porque ya quedó eso rebasado, pero si tuvieran algún tipo de programación para efecto fiscal, pues aquí tenemos 5 años en donde las facultades también son amplias en requerimiento en visitas de verificación y que se pueden obtener desde luego, además, como en materia fiscal, una especie de compulsa, porque sabemos que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como el Servicio de Administración Tributaria tienen facultades para llamar a comparecer a presuntos infractores o terceros. Es decir, pueden llamar a comparecer no solo al sujeto obligado en un ejercicio de verificación o de requerimiento, sino también a las contrapartes de negocio, al cliente, ¿no? Al cliente y aquellos representantes legales tienen esas atribuciones tan solo en el marco de la propia ley. Ya investigar para efectos criminales o de otra naturaleza, bueno, los brazos o las fauces pueden ser un tanto más largos y más afiladas. Pero bueno, nos encontramos con esta modificación en temas de outsourcing. También algo que se vaya dentro de estos puntos, vean lo que tenemos aquí, lo que nos va a pedir es esto: cantidad de empleados utilizados en el servicio prestado, cantidad de empleados, descripción del activo administrado. Pero hay una parte todavía más destacable acá atrás. Algo que me deja ver el abandono de esta concepción inicial de la ley, en donde voy a buscar mejor con el buscador. Ocupa. Aquí está. Es la actividad económica, ¿no? No. Ocupación del sujeto obligado. Ok. Ojo, distinto de actividad. Sí. A ver, contadores, médicos veterinarios o tecnistas que hacen las planeaciones fiscales, aquí les van a pedir su ocupación, ¿no? Porque los contadores no hacen planeación, ¿no? Ellos no mandan avisos por nada, no hacen administración, ellos no mandan nada a nuestros amigos contadores. Feliz Día del Contador, rezagado un día por parte de Tendencia Legal y de su servidor. Pero ya sabíamos que de la presentación de avisos los contadores no hacen nada de esas actividades, ¿no? Descubrimos, o la Unidad de Inteligencia Financiera ha descubierto, que son los médicos veterinarios o tecnistas, las enfermeras, los médicos parteros quienes hacen estas actividades. Aquí lo que se va a buscar con el formato no solo es la actividad, sino la ocupación del sujeto obligado. Quise ubicarlo aquí para que lo viéramos. Pero aparte, ese tema ni siquiera sería sujeto del aviso. Ese se tendría que ser un tema respecto del portal, del formato de alta. Mira. Ocupación que desempeña el sujeto obligado. Por eso digo, pero esa información no tendría que ser tema del aviso. Tiene que ser tema del formato de alta. Es más, también tendrían que reformar el formato de alta para solicitar que ahora los que se inscriban en el Secretaría de Trabajo y Previsión Social, siguiendo la lógica de las otras actividades, tendrían que colocar el número que les asigne la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para poderse dar de alta en fracción onceava. Esa es la lógica, y que las actividades tendrían que ir vinculadas con el famoso catálogo de Seguro Social, si eso es lo que se pensara, ¿no? Si eso es lo que se pensara. O sea, porque si voy a solicitar mi registro de actividad especializada en función también de un catálogo de Seguro Social, esperaría que si ellos piensan que los servicios los van a prestar empresas que presten servicios especializados, por lógica, si obtienes un registro con base en un catálogo del Seguro Social, pues lo que tendrías que venir a manifestar aquí es la actividad del catálogo del Seguro Social. No tendría por qué manifestar otra actividad u ocupación u otro. Sería absurdo, porque a menos que estén pensando que los que vayan a hacer el outsourcing ilegal presenten su aviso, ¿no? O sea, que digan, no, yo no pedí registro a la Secretaría y sigo dando este servicio sin autorización,
y entonces presento mi aviso de PLD. Podré ser marrano, pero no trompudo, ¿no? Sí presento mi aviso de PLD. De verdad, sí, fíjate, ahorita aquí me está escribiendo nuestro querido amigo Chinchinito, Pepe Moreno, y me dice, oye, Carlos, entonces la pirámide de Kelsen, el formato está hasta arriba. Le dije, deja el formato. Es video de YouTube hasta arriba, y luego tenemos página de internet, y luego formato oficial. No. Tenemos video de YouTube, tenemos tutoriales y guías hasta arriba. Segundo, video de YouTube. Tercero, guías no publicadas que solo se comparten en grupos de amigos. Sí. Y después ya las reglas de carácter general y todo ese tipo de ordenamiento. La ley está abajo. Y la ley está abajo. O sea. Sí. Y hemos regresado a esa época entre que revisión del verificador del SAT mata Constitución, ¿no? También es lo que a él se le ocurre. Pero estamos viviendo ahorita una en la cual revisan fracción 15 y dice, bueno, como nos dimos cuenta que también eres 5, también con el mismo requerimiento de información, pásamelo de fracción 5, ¿no? Sí. Justificar y razonar el propio requerimiento, ¿no? Bueno, esto es una verdadera... No, estamos en una fiesta, digo, por eso les digo, Pepe, amigo, un abrazo desde acá. Sí, así es el tema de PLD, amigo, aquí se legisla en distintos puntos, pero particularmente en esto. Ojo, así como sucedió en 2016 con la adición del formato 5B en desarrollo inmobiliario, no les sorprenda que en los próximos meses, semanas, tengamos ya el apartado del portal para servicios de outsourcing no especializados. Y se genere, así como se generó de desarrollo inmobiliario, el nuevo apartado para darse de alta en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables. Ojo, lo cual también goza de estos comentarios sobre ilegalidades e ironías que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque hay un solo formato, hay una sola resolución por la que se establece el formato oficial para la presentación de avisos. Hay uno. David, pero dice Pepe que si de plano no también te están pidiendo la cartilla militar en el formato del aviso. Pues sí. Oye, Pepe ya interviene aquí en el programa, es muy saludado. Hay que invitarlo un día de estos. Hay que invitarlo ya un día, Pepe, ya para que... Tenemos aquí una pregunta. Dice, buenos días, en empresas que forman parte de un grupo empresarial donde ofrece la prestación de servicios profesionales solo para las empresas del grupo, ¿deberán ser consideradas como actividad vulnerable? Pues miren, en la lógica de la UIF, en el entendido de que fracción 11 habla de que no haya una relación laboral, que haya independencia y no una relación laboral, eso lo ha orillado y eso está expuesto en el portal de confusiones frecuentes de la UIF. Lo ha expuesto que como forman parte de un grupo empresarial y no hay dependencia o no hay, una subordinación, para ellos quiere decir que entonces no hay actividad vulnerable porque no se da esos servicios independientes. Y en esa lógica algunos pudiéramos coincidir o no. Hay quienes coinciden porque sí, dices, bueno, si es un grupo empresarial donde está precisamente controlada las empresas satélites por una controladora y ahí está organizado claramente a partir de su conformación corporativa, hay grupo empresarial, pero hay otros que pudieran pensar que el grupo empresarial no goza de los beneficios porque no está expresamente reconocido, por ejemplo, en el artículo 27 bis de reglas de carácter general. Recordemos que 27 bis de reglas de carácter general en junio de 2014 se incorpora precisamente para dar una facilidad de no presentación de aviso a actividades vulnerables, cuando menos 2 de ellas, que estaban vinculadas con el grupo empresarial. Y en reconocimiento precisamente de esa conformación societaria y que forman parte del mismo grupo y de la inexistencia de independencia, por así decirlo, se les concede la facilidad. Se les reconoce que son actividades vulnerables, pero se les concede la facilidad de presentar un informe simplificado, distinto del informe en cero, pero simplificado sin información. Entonces, de fondo podemos coincidir que no hay independencia. No, espera, no hay independencia. Y después, por lo menos despídete, y después vemos que no hay artículo 27 bis de reglas de carácter general. La respuesta que te podría decir entonces, poniéndote en contexto o poniéndote en balance los dos argumentos que sopesan esta decisión de la UIF, es que elabores tu consulta y la formules a la unidad de inteligencia financiera de una manera muy, muy concreta.
Ajá. Y ya no es para que te vayas, Charlie. Espérate, no te vayas. Bueno, despídete. ¿A dónde? Bueno, por lo menos dinos a dónde te vas. Voy a la Universidad Tecnológica de Perú, vamos a ver la Ah, participación allá, cierto. nos invitaron. Yo también coincido nada más en este tema que nos preguntaba Rubí Zamora, que en efecto hay que generarla. Yo soy del partidario de que el grupo empresarial está hecho para los beneficios que tiene el artículo 27 bis o los supuestos que tiene el artículo 27 bis. La realidad es que en los demás temas como tal considero que no tiene un marco de relación. Ahora, configurar grupos empresariales, lo platicamos ayer en el foro en World Compliance, decíamos, ojo, porque el configurar un grupo empresarial no es nada más tengo el grupo y ya, tiene una serie de pautas y cuando se vincula con temas de protección de datos personales, que es un requerimiento, que hay una aceptación expresa por parte de los sujetos, es decir, tienes que requerirle al sujeto que va a llevar a cabo o del cual vas a recabar la información, tiene que tener un elemento de traslado de información respecto de terceros. Entonces el manual, o los manuales, mejor dicho, porque es un manual por cada una de las entidades, no solamente es uno como erróneamente se considera, es uno por cada supuesto, tiene que tener una vinculación directa con el manual. Ojo, no con el aviso de privacidad, con el manual de políticas de protección de datos personales que se tenga al seno de la organización. Y bueno, pues yo ya me voy, nada más recordarles que los esperamos en los eventos que tenemos en CID Consultores. A partir del próximo lunes, justo José Moreno, nuestro amigo que hicimos el chino, será gran abogado, que será la primera persona que nos expondrá el tema de introducción al estudio del derecho, y reiterar que nos esperamos en el evento de Mérida y más o menos en 3 semanas tenemos este evento de cómo llevar a cabo la atención de los requerimientos o visitas de verificación por parte de las autoridades. ¿De acuerdo? David, que cierres un excelente programa. Muchas gracias. Cuídate, nos vemos, Charlie. Bueno, les decía ya que Carlos parte para estos compromisos también académicos que tenemos en la firma, en Tendencia y en CID Consultores. Bueno, les decía yo hace un momento la pregunta que nos acababan de hacer, el tema de formulen su consulta, ¿no?, a la Unidad de Inteligencia Financiera, en términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, no a la Unidad de Inteligencia Financiera, porque hemos sido muy insistentes en el tema de que solo es esta unidad administrativa que tiene facultades de interpretación de la normatividad antilavado de dinero, no el SAT. El SAT no tiene facultades de interpretación, tiene facultades de supervisión, de sanción, de control, de integración del padrón de personas que realizan actividades vulnerables, pero las facultades de planeación del régimen de prevención del lavado de dinero, las facultades de conducción o de orientación a través de las guías, mejores prácticas, informes de retroalimentación y desahogo de consultas, las tiene la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT tiene la facultad sancionatoria. Ambas, por su parte, tienen facultades distintas para verificar o requerir a los sujetos obligados. Pero les decía yo que formulen sus consultas. Miren, precisamente nosotros recientemente formulamos una consulta para que nos dijeran cuántas consultas la Unidad de Inteligencia Financiera ha respondido durante todos estos años, pero consultas en términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, no consultas por correo, no consultas que no tienen esa fuerza vinculante para quien la formula y por parte, desde luego, de la autoridad para el respeto del criterio que le está siendo expuesto. Nosotros le preguntamos cuántas consultas en ejercicio de esta facultad del artículo 3, fracción primera del reglamento de la ley, ha realizado o le han realizado y ha dado respuestas. Bueno, obviamente la información la obtuvimos a través del portal de transparencia y acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia. Por lo tanto, es información pública y lo que nos responde el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, vean lo siguiente, ¿no? 2014, un año después de la entrada en vigor del régimen de prevención del lavado de dinero, cuando todos teníamos la mayor cantidad de dudas, y digo todavía tenemos, pero en ese entonces existían más, 427 consultas. A lo largo de los siguientes años, 2015, 16, 17 y 18, bajó estrepitosamente la formulación de consultas, mire. Y yo lo atribuyo a, precisamente porque en 2014 nos empezamos a ocupar en temas fiscales por aquella famosa y gran lacerante reforma fiscal de 2014, los contadores se acordarán de ello, cuyos efectos fuimos paliando hacia los años 2015-2016, donde tuvimos otra reforma también fiscal bastante relevante que nos llevó a atender 2016-2017. Bueno, 2018 no hubo tantas consultas. Vean, 2019 se eleva nuevamente el tema, yo lo atribuyo en mi lectura, no tengo ninguna otra información que basarme más que mis solas elucubraciones personales. Fue el año en que se dio a conocer el programa de autorregularización
Entonces, seguramente muchos para medir o ir templando la posibilidad y la conveniencia de sumarse a este programa que tuvimos en ese año, que culminamos en el 2020, se formularon algunas consultas por papel y en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Como ven, la unidad de inteligencia financiera sí nos responde, sí genera, pero necesitamos esa convivencia un poquito más formal, dejar de pensar que esto se soluciona con el chat, con lo que me dijo entre pasillos en un evento cerrado, en un evento abierto. Debemos de dejar de esas prácticas que ciertamente han permeado aquí en la práctica, en el Foro de Prevención de Lavado de Dinero. Las autoridades tienen sí sus facultades, pero también tienen sus obligaciones. Y una de ellas es responder las consultas en ejercicio de esa atribución que le da el reglamento de la ley federal. Por tanto, hagamos uso de nuestro derecho, hagamos uso de esa herramienta, de esa atribución, y que nos den respuestas realmente vinculantes, excluyendo, desde luego, aquellas que nos puedan dar por correo electrónico, porque me lo pasaron por un grupo de WhatsApp, por todos estos elementos donde, insisto, ya tenemos suficiente con que se está regulando en videos, en tutoriales, en guías, que no tiene facultades el SAT para emitir guías, pero emite guías. Y atendamos al tema de consultas. Pero bueno, eso era lo que quería comentarles nada más para cerrar este aspecto. Y ya estamos por terminar el programa y no hemos empezado con el tema con el que íbamos a platicar precisamente, que eran criterios jurisdiccionales en materia de prevención de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque desde luego es tendencia y reporta un tema de relevancia esta adición o esta modificación del formato oficial para la presentación de avisos en fracción 11. Pero bueno, nos consumimos casi todo el tema, prometemos entonces reponerlo quizás para otra sesión, donde hablemos también de visitas de verificación, pero únicamente quiero concentrarme en un tema jurisdiccional, de criterio jurisdiccional también que está siendo motivo de revisión de una manera así constante desde el 2014 al 2020 prácticamente, porque también hubo visitas de verificación en 2013. También formulamos la consulta correspondiente y el SAT nos informa que también ha habido verificaciones de cumplimiento de obligaciones desde 2013. Pero bueno, lo que quiero transmitirles es que lo que sí ha sido una constante, particularmente para ciertas actividades, es la revisión a las formas de pago, ¿no? Tratándose particularmente de inmuebles, vehículos, joyas, obras de arte, en donde converge con ellos las restricciones al uso del efectivo. Converge con estas actividades, estas limitaciones que tenemos en el artículo 32 de la ley y sobre la cual ya sabemos existe una jurisprudencia tristemente, muy triste, muy paupérrima en sus razonamientos, pero al final del día jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que pareciera abre una ventana de permisibilidad, o así ha sido entendido por muchas personas en el foro, sobre qué es permisible pagar inmuebles, vehículos u otros elementos que convergen con efectivo, con la restricción, a través del depósito bancario de efectivo, ¿no? Este criterio lo emitió desde abril de 2018 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Unidad de Inteligencia Financiera ya expuso en una consulta pública, en una respuesta a consulta directa, perdón, como de estas que que les acabamos de mostrar en número, que sí, que conoce de los criterios jurisdiccionales, que conoce de esa errónea interpretación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y que, bueno, a la Unidad de Inteligencia Financiera como al Servicio de Administración Tributaria no le son exigibles o no le aplican de manera vinculante o obligatoria los criterios jurisdiccionales, de modo tal que no puede convalidar, no puede confirmar el criterio de que se permita o sea permisible liquidar este tipo de operaciones por montos mayores o superiores a los que se señala en la ley a través del depósito bancario de efectivo. Y encontramos muchas circunstancias, particularmente, y quienes nos conocen ya hemos platicado de estos temas, en el sentido de que esa tesis del tribunal es la tesis que le llamamos las tesis de las 5 mentiras, o incluso más, pero parte del desconocimiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del régimen de prevención, ¿no? De la finalidad, es algo que apuntamos mucho. Sabemos que una de las finalidades es la protección del sistema financiero, ¿no? Precisamente para evitar este primer paso del ciclo de lavado de dinero, que es la colocación, precisamente de recursos que pudieran tener un origen de procedencia ilícita.
También sabemos y hemos platicado que la restricción al uso del efectivo es para las dos personas, ¿no? Para quien pretende pagar como para quien pretende recibir el pago. No solo la restricción al uso del efectivo tiene una vertiente, lo encontramos claramente expuesto y así regulado en el 32 de la ley, cuando se dice, se encuentra prohibido pagar, liquidar o aceptar el pago, reconociendo que existe una dualidad. La restricción existe para ambas personas, pero el tribunal piensa que la restricción al uso del efectivo solo es para quien recibe el pago, porque hace permisible que una operación de este tipo tenga efecto liberatorio con el depósito de efectivo en desconocimiento de estos dos elementos importantísimos, la protección del sistema financiero y desde luego la dualidad de la restricción al uso del efectivo. Bueno, cuando menos empezamos con dos de los elementos por los que se encuentra esta jurisprudencia, pero otro de los elementos que reporta mayor sorpresa también es el que señala cuando expresan la tesis que estamos comentando, que toda vez que ya el dinero entrando al torrente financiero, bueno, eso ya está controlado a través del reporte de operaciones relevantes por la institución bancaria. Y que por tanto esas operaciones no perderían el control o esos depósitos no perderían el control y en su caso serían reportadas por el sistema financiero. Situación todavía mayúscula, estos dos primeros hierros, tremendos hierros, el segundo, porque recordemos que la ley especial en la materia en el país, la única ley especial en materia de prevención de lavado de dinero, es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la PIORPI, como la conocemos tradicionalmente o coloquialmente. Es la única ley especial en la materia. Hay leyes especiales para el sector financiero, instituciones de crédito, auxiliares, etcétera, que tienen disposiciones o un artículo del cual se derivan disposiciones de carácter general, pero que son de naturaleza secundaria, no son disposiciones materialmente legislativas. Y por tanto, pues, salvo que los autores y lo que nos hayan enseñado todos los abogados en derecho, pues una disposición secundaria no puede estar por encima de la ley. No podemos concebir que si la disposición secundaria ordena la presentación de un reporte de operaciones relevantes, con eso se satisfaga o se cumpla una exigencia de ley, ¿no? Es decir, puedes ignorar a la ley, no le hagas caso a la ley, porque allá en otro régimen jurídico, en otro régimen de prevención para el sector financiero, allá alguien puede hacer algo a través del reporte de operaciones relevantes, lo cual revela un notorio desconocimiento de la estructura y de la jerarquía de las leyes, particularmente de la ley PIORPI. Pero adicionalmente también no entiende el reporte de operaciones relevantes. El reporte de operaciones relevantes, nuestros amigos del sector financiero lo sabrán y lo entenderán, y quizás muchos, todos de nosotros, se presenta y a quien se reporta es al cliente del banco. Sabemos que las instituciones bancarias sí tienen clientes usuarios, clientes con aquellos que tienen una relación jurídica de la prestación de servicios de la propia institución, y usuarios, aquellos que no tienen una relación jurídica con la institución bancaria y que normalmente hacen operaciones pasivas, ¿no? Depósitos, cambio de cheque, etcétera, etcétera. Bueno, el reporte va a estar dirigido hacia el cliente, pero el que va a depositar, ¿quién reporta al que va a depositar? ¿No? Sí entendimos, sector financiero, que la restricción es dual. No debes de permitir a quien quiere pagar ni a quien va a recibir el pago, ¿no? Entendemos las complicaciones prácticas que se tienen para identificar la finalidad de las operaciones que se van a realizar en el sistema financiero. Sí, entendemos las finalidades prácticas, pero como en el fútbol, ante la duda, el tribunal la dejó seguir. Cuando creemos que en un régimen de prevención, ante la duda, deberías limitar la operación. Pero bueno, son de los otros argumentos, otro más de los argumentos que se contiene en estos hierros o por falta de, sí, por la falta de conocimiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre la conceptualización del régimen de prevención de lavado de dinero. Uno más ya para terminar de este criterio jurisprudencial de este órgano jurisdiccional. Señala que por tanto no se violaría la restricción plasmada en el artículo 32, fracción segunda de la ley. ¿Por qué solo la 32, fracción 2? Ah, porque son vehículos, ¿no? Y quienes fueron más pujantes en el cabildeo del criterio jurisprudencial fueron nuestros amigos de las asociaciones correspondientes a vehículos, ¿no? Entonces,
Pues además de todos estos vicios en la concepción, una tesis de jurisprudencia notoriamente discriminatoria e inequitativa. La restricción también es para quien vende inmuebles, comercializa productos, juegos y sorteos, arrendamiento de inmuebles, arrendamiento de vehículos, en general. ¿Por qué solo vehículos? Pregunto, ¿por qué solo vehículos? Pues sí entendemos por qué solo vehículos, ¿no? Sí, hay razón en ello, pero es precisamente por estas circunstancias por las que son bastante incomprensibles este primer criterio jurisprudencial. De ahí que aquellos que están formándose como asesores, como especialistas en la materia y quienes llevan la conducción de un régimen de prevención de actividades vulnerables en sus organizaciones o para sus clientes, pues sepan que deben de tener mucho cuidado con este criterio y con las recomendaciones que pueden hacer, porque no sabemos a ciencia cierta de la naturaleza o origen de esos recursos en efectivo que puedan ser depositados y que dentro de todo la sanción por violar esta restricción es lo menos, ¿no? O puede llegar a ser lo menos si se encuentran involucrados precisamente en alguna de las actividades de blanqueo de capitales por el uso de este tipo de recursos. Bueno, no va a alcanzar dinero, créeme que ese dinero no les va a alcanzar para poder afrontar todas las implicaciones legales que trae consigo estarse vinculados con este tipo de investigaciones. Bueno, ahora sí los dejo porque nos estamos excediendo el tiempo. Nuestros amigos de INACEP tienen también una agenda que cubrir. Por mi parte, no me queda más que agradecerles la atención a esta emisión de Tendencia Legal. Los esperamos en la siguiente emisión dentro de 8 días y el próximo miércoles. Y a nombre de mi amigo Charlie, que siempre se anda pasando, les doy su agradecimiento. Pepe, te espero ver pronto aquí también en Tendencia y a todos quienes nos siguen. Gracias, que tengan excelente día y resto de semana. Hasta luego.